Vamos a continuar con esta serie que iniciamos hace una semana, Cartas de un Padre. Es el tema número 2. Primera de Juan, capítulo, verso 1 y 2. Vamos a tomar ese pasaje como cimiento para nuestro estudio de hoy, que se titula La palabra de vida. La palabra de vida. Primera de Juan 1 y 2. Dice ahí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien, el apóstol Juan tiene algo puntual aquí. Si tú lees el Evangelio de Juan, y que si no lo has leído, ahora sí que en tu vida cristiana es un deber que lo leas. Tienes que leer ese Evangelio, es muy importante que lo leas. Y vas a comprender o vas a empezar a ver que Juan se enfoca mucho en el punto de que Dios, que es una parte que hoy, si tú vas con los testigos de Jehová, es una parte que ellos atacan mucho. Te sacan versos respecto de la deidad de Cristo. Juan, el discípulo amado, como ya lo vimos, fue el último apóstol que murió, y murió de edad avanzada. Sin embargo, cuando él estaba ya en el declive de su vida, las falsas enseñanzas sobre Jesús empezaron a tomar mucha fuerza, y tanta que la gente empezó a perder la esperanza y efectivamente empezaron a creer que Jesús no había venido en carne. Pero bien, empezaron a creerlo. No es decir, sí es cierto, a lo mejor los gnósticos tienen razón. Jesús no se encarnó. Entonces fíjate bien este principio. El fundamento doctrinal de toda verdadera comunión es Cristo. Es decir, el fundamento doctrinal de toda comunión es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cómo vas tú a vivir en Cristo si Cristo no existió. Imagínate. ¿Cómo podrías morir por Cristo si es una mentira? ¿Morirías por una mentira? Pues creo que no. Creo que en el momento del martirio, en el momento en el que piden tu vida y que niegues a Cristo, pues si tú sabes que es mentira, pues es más fácil negarlo. En fin, es una mentira. Por eso el fundamento doctrinal de toda reunión es la persona de Jesús. Si no creemos que Jesús se ha encarnado, nuestra fe es vana. Alguien que no tiene verdadera comunión con Cristo, ¿cómo puede confiar en Cristo? Tu fe tiene mucho que ver con cómo vives en tu vida con Cristo. Si tú no tienes comunión con Cristo, de estar leyendo las Escrituras, de estar orando con el Señor, cuando llegue una situación fuerte, ¿cómo vas a confiar en Cristo si no has alimentado tu espíritu? Juan, el apóstol Juan, fue un testigo ocular. Él lo vio, él lo tocó, él lo escuchó enseñar en el monte de las bienaventuranzas, en el templo, en la ciudad. La vida se manifestó de una manera verdadera, la vida se manifestó de una manera grandiosa. Entonces el apóstol inicia con la carta diciendo lo que era desde el principio. Aquí la palabra era, no dice lo que es, sino lo que era. Eso es muy importante. No dice lo que es desde el principio, sino lo que era. Aquí la palabra era viene de una palabra griega gen, con J. Gen, y significa estaba. La palabra era no está hablando del principio de la creación, está hablando de la eternidad. ¿Okay? Es muy, muy importante.
Cuando Juan dice lo desde el principio, ese principio no se refiere al principio de la historia, de que hace 2500 años un meteorito o cosas así. No, este principio se refiere a la eternidad. Juan 1:1. Juan 1:1. Fíjate bien cómo tiene mucho que ver lo que dice aquí Juan y lo que dice el Evangelio de Juan. Dice ahí, en el principio, otra vez fíjate bien esta palabra, era el verbo. Aquí la palabra principio es la misma palabra en las dos, de Primera de Juan y Juan 1:1, arge, la palabra griega arge, y significa iniciación. ¿Iniciación de qué? Cuando no existía nada. Cuando no existía el mundo, no existían las galaxias, no existía el sol, no existían las estrellas. En ese principio, si podemos llamarlo así, porque ¿cómo definiríamos esa parte de la eternidad? No hay palabra humana para definir eso, pero se le puede llamar principio en el punto de que lo que podemos alcanzar a ver en la eternidad era el verbo. Fíjate bien cómo lo dice, era eso. Habla de un principio en el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo de la eternidad. Ahí el tiempo cronos no existía. Entonces cuando decimos, en el principio era el verbo, estamos diciendo, en la eternidad Jesús. Es decir, entonces, la persona de Jesús no comenzó en la encarnación, Él ya estaba en la eternidad. Eso es muy importante. Y ahí en ese principio, el verbo, Cristo, aquí el verbo es la palabra griega logos. Logos. Y significa tratado. Significa el principio de la sabiduría. Significa el principio o el origen de todo conocimiento. Entonces, ¿cuál es el origen de todo el diseño de la creación tan grandioso? ¿Y cuál es el origen de todo el diseño del cuerpo humano que funciona de una manera perfecta? Cristo. Él es el verbo. Logos. Si dijéramos, en el principio es el verbo, estaríamos diciendo que Jesús no es eterno. ¿Ves cómo cambia la tonalidad? Por eso cuando dice era, está hablando en el griego, ya estaba ahí planeándolo todo. Antes que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió. Entonces, en el principio era el verbo. Y fíjate bien lo que dice el verso 3, Juan 1:3. Todas las cosas por Él, ¿cómo dice? Fueron, no es, ya existían, fueron. O sea, habla ya de un tiempo cronos. Que en el tiempo kairos de Dios, Él decidió hacer, pero no estaban, fueron hechas. Cristo no fue hecho, era, ya. Si entendemos eso, hermano, sé que es un poco enredado, pero si entendemos eso, tu teología en Dios va a ser muy fuerte. Juan diferencia entre el principio, la eternidad y las cosas que ahora vemos. ¿Por qué se llama verbo? ¿Por qué le llama el verbo? Bueno, hay varias razones. Te voy a dar 4. Número 1, porque Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso Juan le llama el verbo. De hecho, la palabra logos en el griego es una palabra que ellos le llaman, o le llamaban los filósofos, infinita. ¿Por qué infinita? Porque el conocimiento es infinito. Entonces Juan, el evangelista, toma esa palabra, logos, y la aplica a Cristo diciendo, así como el conocimiento es infinito, Cristo es infinito.
Entonces, primeramente, le llama logos o el verbo porque él es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Si quieres ver eso, tienes que estudiar el Evangelio de Mateo, que es un evangelio orientado a los gentiles, le digo a los judíos. Número 2, ¿por qué le llaman verbo? Porque apunta al origen de todo conocimiento. Él es el origen, el que pensó, el que ideó, el que diseñó cada flor, cada pétalo, cada ser vivo. O sea, ¿te imaginas qué gran creatividad darle esos colores? Lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Mirad la hierba, teje ni hila. Y sin embargo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y sin embargo, así crecen, tienen grandes colores y al poco rato son echados al fuego. O sea, ¿te imaginas la creatividad de Dios para hacer tantas flores, tanta diversidad de flores y tantos colores? Solamente alguien que tenga un conocimiento infinito puede hacer eso. Número 3, apunta al origen de toda vida. Él es la palabra que da vida, por eso Él es el verbo. Y fíjate bien, número 4, ¿por qué le llaman el verbo? Porque Él es la fuente de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos. Que hay cosas que desconocemos. Dicen muchos científicos que más del universo que del fondo del mar. O sea, hay cosas que desconocemos aún de aquí, la propia tierra. ¿Y cuál es el origen de todo eso? Cristo. Proverbios 8:22, fíjate bien lo que dice ahí, Proverbios 8:22. Fíjate bien cómo inicia el apóstol, diciendo verdades, unas verdades profundas. Lo que era desde el principio, ¿qué era? ¿Quién estaba? Cristo. Él es eterno, Él es Dios. Dice ahí, 8:22 de Proverbios. Jehová me poseía en el principio. Aquí el proverbista o Salomón está haciendo que la sabiduría como una persona que está hablando. Y está hablando y diciendo, Jehová me poseía. ¿Qué poseía Jehová? Sabiduría. Sabiduría, ese es el punto ahí. Ya de antiguo, antes de sus obras, fíjate, antes de que todo existiera, antes de las galaxias, antes de este mundo, la sabiduría ahí estaba. Luego dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ahí dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Ahora cómo lo dice? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Hijo de Dios declara que él participó en la creación del mundo. Y el Hijo de Dios es tan apto para salvar al mundo por cuanto Él es su creador. Entonces cuando dice, en el principio era el verbo, significa Él es el creador, Él es el Dios, Él es el que sustenta todo. Seguimos con Juan 1:1. Dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Fíjate bien cómo lo dice, otra vez, era con Dios. Significa, esa frase, en el principio el verbo tenía o tiene comunión con el Padre íntima.
Es decir, que en toda la eternidad, esa comunión del Padre y del Hijo es perfecta y eterna. Eso significa. Los gnósticos decían que la materia era mala, por lo tanto no podía hacer la voluntad de su Padre Cristo si él encarnado, porque el Padre no podía guiarlo en esa materia mala. Y Jesús y Juan dicen, no, Él es perfecto con el Padre, Él es uno con el Padre, Él es unido desde la eternidad. El Verbo es con Dios. Eso significa, el verbo era con Dios, el Verbo renunció a su gloria y adoptó la forma humana, pero esto no implicó que se separara de su Padre. Entonces Jesús en el cielo dejó la gloria, dejó las riquezas, la adoración celestial de todos los ángeles, pero no dejó la deidad. La deidad siempre Él fue Dios. Por eso dice, seguimos Juan 1:1, en el principio era y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta última frase, el Verbo era Dios, nos dice que el Verbo es la misma imagen de Dios, que aun cuando se encarnó, no dejó de ser Dios. Sin embargo, las pruebas que Él pasó, no las pasó siendo Dios, las pasó siendo hombre. O sea, ¿tú piensas que resistió a Satanás porque Él era Dios? No. O sea, ¿has leído Mateo 4? Ahí está ese pasaje. Que por el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué pasa cuando haces ayuno? Viene hambre. Pregunta, ¿a Dios con hambre? ¿Cómo vemos? Entonces, ¿quién tiene hambre ahí? ¿Jesús o Dios? Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Pero la humanidad es la que tiene sed. ¿Jesús no dormía? ¿Entonces no es Dios? No, sí, Él es Dios. Pero dice, no escatimó el ser igual a Dios. O sea, no se aprovechó de esos atributos para Él vivir por encima de, sino que Él participó de lo mismo que nosotros. Es decir, Él también dormía, Él también comía, Él también bebía agua, Él también se cansaba, Él también lloraba. Pero era Dios. Esto es algo, hermanos, si tú lees escritos del siglo III y IV, esta doctrina de la encarnación fue algo que hasta hicieron dos cosas para ver cómo se hacía esto. Porque era algo, fíjate, yo te lo trato de explicar y es algo misterioso. Saber cómo, o sea, ¿es 100% Dios, 100% hombre? Sí, pero no se mezclan. Entonces cuando fue tentado y le dijo que estas piedras se conviertan en pan, ¿podía? Sí, Él es Dios. Podía hacer unas tortas cubanas. Ahí se las come bien y su Coca-Cola bien fría, ¿no? Estaba en el desierto. Pero en ese modo podía haber utilizado su deidad. Pero ¿qué ejemplo podríamos tener nosotros de decir, resisten al diablo, pero yo no soy Dios? ¿Con qué resistió al diablo? Con la palabra, pero en su humanidad. Siendo hombre, resistió. Por ahora nos manda a nosotros, resistid al diablo y oirá de vosotros. ¿Pero en qué? O sea, tú eres humano, Él también lo fue. Pero nos enseñó cómo, con la palabra. No, escrito está Satanás, no solo de pan al hombre. O sea, no utilizó su deidad en el punto de que no, pues ahora yo digo que no tengo hambre y no tengo hambre. No. Y fíjate, y yo me pregunto esto, para aquellos que decretan, que no decreta que no lo tienes. Esto. Jesús sí podía hacerlo,
Él sí podía hacerlo, que Él es Dios. Él le hubiera esto y se hace, ¿eh? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él es nuestro ejemplo. En su humanidad confió en Dios. Se sometió a la voluntad de su Padre, que es lo que se nos está pidiendo a nosotros. Someternos a la voluntad de Dios. Hermanos, también comemos, también dormimos, también bebemos, sí, como Él también. Entonces, 100% Dios, 100% hombre, pero jamás se mezclaron. Sin embargo, la imagen misma de Dios, con todos sus atributos, podemos verlo cuando dice que Él habló, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Dice, murmuraban dentro de ellos y Jesús sabía sus pensamientos. ¿Quién puede hacer eso? Mira, ni Satanás. Satanás no sabe tus pensamientos. No lo sabe. Entonces, ¿cómo actúa? Lleva 5,000 años estudiando al hombre. Sabe que cuando se comporta de cierta manera, sabe que le está pegando ahí. Lo sabe, pero no conoce tus pensamientos. No los conoce. El único que los conoce es Dios. Entonces Jesús ahí muestra que es Dios cuando dice, no murmuréis en vuestros corazones. A ver, ¿cómo es eso? O sea, ¿te imaginas que tú estás diciendo, cuando dicen, ay, me caes de gordo, que estás así como que pensando algo malo, y Jesús te dice, no pienses así, no murmures. Él es Dios. Él es Dios. ¿Te acuerdas de los demonios? Si tú lees Marcos 1, ahí te vas a dar cuenta que él estaba en la sinagoga y había un endemoniado dentro de la sinagoga. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Yo te conozco. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. ¡Ay, qué autoridad! Ese es Dios. Pero los gnósticos decían que no, era una simple aparición. ¿Cómo? Entonces, el hecho de que el Verbo se encarnó no dejó de ser Dios, como los gnósticos decían, sino que fue 100% Dios, 100% hombre, pero jamás se mezclaban estas dos naturalezas. Estaban en un perfecto equilibrio. Entonces, retomando, 1 de Juan 1:1. Retomando, 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. ¿A qué principio? La eternidad. En esa eternidad Jesús ya estaba. Lo que hemos oído. Ahora Juan va a los sentidos del hombre. Entonces, primeramente, el sentido del oído. Juan no dice, lo que alguna vez escuchamos, dice eso, dice, lo que escuchamos. Es decir, ¿cómo dicen los gnósticos que él nada más era una aparición si yo lo oí? Yo estuve allí. Cuando él dijo, consumado es, yo estuve ahí, yo lo oí. Mira, vamos a ver un pasaje de esto, Juan 20:19. O sea, ¿tú piensas que el apóstol de Juan, cuando estaba escribiendo esta carta, no retumbaba en sus oídos lo que Jesús alguna vez le había enseñado? ¡Claro que sí! Había muchas vivencias donde Juan escuchó la voz de su maestro. Juan 20:19. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, pasa. ¿Escuchó eso? Y estamos leyendo el Evangelio de Juan, y te voy a decir algo, el Evangelio de Juan fue el último que se escribió. Casi fue lo último que se escribió de la Biblia. Ya se había escrito Apocalipsis antes que el Evangelio de Juan. Y se acordaba perfectamente que les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces otra vez, Jesús les dijo otra vez, ¿oído? Que para que te digan algo lo tienes que escuchar. Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sin duda escuchó eso. Estaba muy grabado en la mente del apóstol que el Señor les habló, el Señor les dio órdenes. Lo tenía bien presente. Entonces sigo adelante. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿qué vio? Las marcas. Pero fíjate, vamos a ver otro pasaje más adelante, Juan 21. Y ya te voy a dar ese capítulo, Juan 21, que es el último. Se dice que ese capítulo, Juan 21, no lo escribió Juan. Lo escribieron discípulos de Juan, que alguna vez les relató este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que no? Porque la manera de escritura en el papiro original no es idéntica a lo demás. Una, y dos, la manera en cómo lo narra. Entonces, fíjate bien, Juan 21. Estamos en el punto, lo que hemos visto con nuestros ojos, sentido de la vista. Dice ahí, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Manifestarse es aparecerse, verlo, tocarlo, ¿no? Junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el del Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ese era su oficio, ¿lo recuerdas? Cuando Jesús los llamó, eran pescadores. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque ellos, al ver que Cristo había muerto, decidieron regresar a su vida normal. Pensaron que ya se había acabado todo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En esos tiempos se pescaba, o lo cordial era pescar de noche, ya que de noche los animales o los pescados salían a comer. No era propio pescar de día, no era algo cuerdo. Ellos eran pescadores y sabían cómo pescar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pregunta, ¿cómo me dices tú que echo yo a la derecha siendo de día? Si toda la noche lo intenté y no pescamos nada. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, fíjate bien cómo aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Juan. Pedro, es el Señor, lo vio y lo reconoció. Lo que hemos visto, lo vio, es el Señor. Entonces dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, no le importó dejar ahí la pesca de compañeros lidiando con la red, se echó al mar porque quería ver al Señor. Así de nada más. Muchos dicen que este pasaje, como te dije, no lo escribió Juan. Entonces, si tomamos ese punto, ¿cómo les contó una mentira Juan? ¿No vio? A sus discípulos. Pues es obvio que lo vio. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Seguimos adelante de Juan 1, primera de Juan 1:1. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. No solo al hombre, sino también vieron cómo murió en la cruz. Pero no solo eso, sino también vieron sus manos y su costado después de haber sido resucitado. Lo vieron. Contemplar significa, una cosa es verlo, que por si cuando vas al Walmart o vas al Sam's, ahí tienen todas las televisiones, ¿no? Ves una televisión así de 50 pulgadas, 60, ¿no? Entonces la ves, la puedes ver de afuera. Contemplar es que la tocas,
la mueves, agarras el control remoto, le cambias. Eso es contemplar, o sea, que lo tocaste, que lo sentiste. Y ya lo leímos que sí. ¿No les mostró las manos con los hoyos de los clavos? Lo vieron. Pero hubo uno que se llamó Tomás. Le dijeron, hemos visto al Señor, Juan 20:24. Y él dice, no, si mis manos no vienen, o si yo no viere la señal de los clavos en sus manos, y me tiene mi dedo en el lugar de su costado, no voy a creer. Entonces dice que a la semana Jesús se le apareció otra vez y luego fue con ellos, con Tomás. A ver, Tomásito, ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahora sí ya creo, ya lo vi, lo sentí, lo contemplé. Jesús le dijo, porque me viste, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo contemplaron, lo vieron, lo escucharon. O sea, es un testimonio fidedigno. Los gnósticos decían que no podía tener nadie. Los gnósticos decían que para que tú conocieras a Dios, debías trascender más allá del cuerpo. Y hablamos del espiritismo, de ahí vienen los estigmas del gnosticismo, que hablan que aquel que tiene estigmas es aquel que ha llevado su espíritu a un nivel superior. Por eso se están compaginando con Cristo y tiene sus heridas, y ya sabes que se le marcan las marcas de los clavos y que lo latiguearon y cosas así. Viene de los gnósticos. En eso, entonces dicen, pero yo lo vi. Dice Juan, yo lo vi, yo no necesito subirme ahí como ustedes dicen, tener un conocimiento superior. Yo lo vi, yo lo contemplé. Ahora, ¿de qué vio? Dice ahí, tocante al verbo de vida. Fíjate lo que dice ahí. Ese verbo de vida no es por su gran enseñanza. Porque muchos dicen, oye, ¿tú crees en Jesús? No, sí, Jesús es un gran maestro. Sí, va a ser un gran maestro. Sí. Pero sí, esa frase que dijo, el que te pega en una mejilla, ponle también la otra. No, qué gran enseñanza. O sea, no. Solo le pudo haber ocurrido. Muchos dicen eso. Ok, sí, pero no por eso es el verbo de vida. Ni porque fue un hombre revolucionario. Ni porque fue un hombre con muchos seguidores. Como lo dirían hoy, con muchos likes. No. Él es el vida, porque en sus palabras, si las crees, tienes vida eterna. Un espíritu no puede ser oído. Pues preguntan a los que hicieron actividad paranormal. No, es que los que han visto esas películas, supuestamente hay un demonio en la casa. ¿Lo escuchan? Pues no se escucha que hace ruidos, pero así que escuchen palabras, que diga, soy fulanito. Y Juan lo vio, Juan lo escuchó. Un espíritu no puede ser oído. Un espíritu no puede ser observado. Tú ves, le pusieron la cámara allí, nada más se ve como que se mueve algo, pero no lo ves. Un espíritu no puede ser observado. Un espíritu no puede ser tocado. No puede ser. Los gnósticos decían que Jesús era un espíritu. ¿Cómo? Si yo lo toqué. Un espíritu no puede ser tocado. Jesús lo fue por parte de Juan, alguien verdadero. Y los demás discípulos también lo vieron y también lo escucharon y también lo tocaron. ¿Cómo decían los gnósticos? Fíjate nada más. Versículo 2, primera de Juan 1:2. Porque la vida se manifestó o fue manifestada. Aquí la palabra vida, la palabra griega es zoe, que significa la vida de Dios. ¿Cómo es esto? Significa la vida de Dios en un sentido
de vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, la carne para nada aprovecha. Las cosas que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida zoe. Vida zoe. Yo he venido para que tengan vida. ¿Cuál vida? Zoe. Zoe. ¿Cuál es la vida zoe? La vida de Dios en tu vida. Muchos dicen, ¿cuál es la vida? Pues dinero. No está refiriendo a eso. La vida zoe es la vida de Dios. Que entiendas la voluntad de Dios, que veas la intervención de Dios en tu vida. Esa es zoe. Bueno, esa vida zoe fue manifestada. Aquí la palabra manifestada es la palabra griega phanero. Phanero, y significa que se hizo visible. El Dios visible se hizo visible. El Dios eterno entró en el tiempo cronos. Eso quiere decir, la vida se manifestó. Y ven cómo lo dice, la vida, no dice vida se manifestó. La vida, porque la vida es una persona, Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Fíjate lo que dice ahí. La palabra phanero también la vemos en el Evangelio de Juan cuando dice, Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tinieblas no se refiere a noche. Tinieblas se refiere a la oscuridad del pecado del hombre. Yo ayer estaba dando en el hípico Juan 11. Al final dice, cuando salió Lázaro de la tumba, ¿qué dijo Cristo? Desatadle y dejad. Pregunta, si ya había salido Lázaro de la tumba solo, ¿por qué no se desató solo? Porque eso nos habla de la santificación. Un hombre, una mujer no puede salir de un pecado solo. ¿Qué es lo que el hombre trata de hacer? O sea, tiene un pecado y trata de que ir solo. No. Por eso está el discipulado. Por eso está la iglesia. Porque entre más te santifica, más libre eres. Porque conocerás la verdad. Pero ¿cómo vas a conocer la verdad? Por eso están listas, profetas, apóstoles, maestros y pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4. Los 5 ministerios. Que son los ministerios que se encargan de edificar a los santos, de modo que lleguen a la de Cristo. Desatarle y dejarle ir. Entonces, aquí tinieblas se refiere a esas ataduras que el ser humano tiene por no conocer la verdad. Cuando viene la vida zoe a la vida del ser humano, te empiezas a dar cuenta de las tinieblas. Esa es una seña de que eres hijo de Dios. Que te empiezas a dar cuenta que ya para ti lo que hace el mundo no es normal. No es normal. O sea, cuando tú no estabas en Cristo, pues para ti era normal que a la empresa, pues, hicieran de las suyas. Y tú dices, no, pues si el que no tranza no avanza. Era normal. Pero ya para un hijo de Dios, cuando tú ves esas cosas, ¿es normal? No, no es normal. Hoy lo normal es que pues la chica salga embarazada a los 15. Eso es para el mundo, es normal. Pero ya cuando conoces a Dios, no es normal. Eso habla de tinieblas, habla de desorden. Como dice Génesis 1, 1 y 2. Y dice que, ¿cómo estaba la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así es, a eso hace el pecado en la vida del hombre. Desordena su vida
¿Cómo se siente el hombre? Vacío. Vacío, se siente así. No tiene razón para vivir. Y entonces dijo Dios, sea la luz. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sabes qué quiere decir entonces eso? Que Jesús es el principio de toda creación. La vida fue manifestada. ¿Cuál vida? Es esa que apareció en Génesis 1. Esa vida se hizo visible. Se encarnó. Y lo vimos. Entonces los hombres, con su maldad, quieren apagar esa luz. Quieren decir que eso no es verdad, que no hay vida después de la muerte, que el infierno no existe, que Dios no existe. Pero esas tinieblas no van a prevalecer. Al final se van a disipar. Y como dice la palabra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vámonos por la parte final. Primera de Juan 1:2, seguimos ahí. Dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Aquí la palabra testificamos, la palabra griega es martureo. ¿Qué significa ser testigo? Pero también significa ser mártir. Pregunta, ¿cómo podrían ser mártires si no lo vieron? Es algo ilógico. ¿Cómo podían hablar de algo que no han visto? ¿Cómo podían morir por algo que no era cierto? Es ilógico. Tarde o temprano se sabría la verdad. O sea, no podemos mantener una mentira por muchos siglos. Sin embargo, el hombre trata de encontrar la mentira, ¿verdad? No, es que la Biblia es... Y yo te lo voy a demostrar. Y tú puedes leer de un hombre que pensó eso, es George McDowell. McDowell, él, si tú lees el libro que dice Más que un carpintero, ese libro, él en ese libro narra que él era un estudiante de historia. Dijo a un cristiano, yo te voy a demostrar que Jesús es falso. Yo te lo voy a demostrar, vas a ver. Y entre más se metía a estudiar fuera de la Biblia a Jesús, más se daba cuenta que era real. Jesús partió el tiempo, ¿o no? Dicen que no existió. Hay gente que a mí me ha dicho que no existió, que es un invento de los primeros cristianos, que alguien se inventó ese Dios. Testificamos y os, ¿qué dice ahí? Anunciamos. La palabra anunciamos es la palabra griega apangelo y significa avisar, dar aviso, declarar. ¿Cómo predicamos vida? Predicando el Evangelio. Al predica el Evangelio, que no predica Jesús, entonces solo está predicando la muerte. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de vida, el verbo de vida, se hace vida en tu espíritu. Esa es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro que tú me puedas decir. Palabra muerta. Alimenta tu conocimiento, pero tu espíritu sigue igual. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu espíritu tiene vida. Porque Él es el verbo de vida. Por eso es importante predicar la Biblia. Porque si no escuchas la Biblia, ¿qué vida puedes tener? Ninguna. Entonces solo está haciendo que esa iglesia, aquel que no predica a Cristo, muera. Y esas personas se vayan al infierno. No tienen vida. Entonces termina el versículo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, el verbo, esa vida que está en la eternidad, que antes que todo, que antes de todo lo creado, que Él creó todas las cosas, esa vida que estaba en la eternidad,
se nos manifestó, es decir, se hizo carne, se encarnó, se hizo hombre. Aquel Dios invisible se hizo visible, aquel Dios inmortal se hizo mortal. Aquel Dios, Kairos, entró en nuestro tiempo. No era una mera aparición, no tenía una mera estancia imaginaria sobre la tierra, sino que participó de carne y sangre, como nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo los gnósticos dicen eso? Yo lo vi. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo oí, yo lo contemplé. ¿Cómo dicen ellos que nada más es un espíritu? No. Y hoy, hermanos, mismo, que mucha gente te dice, es que Jesús no existió, es que ese Jesús no sirve. No sirve. Entonces dime, ¿quién me cambió? Porque yo lo intenté cambiarme. Yo dije, no, a partir de ahorita ya no voy a hacer esto. Y seguía en lo mismo. No encontré a Jesús. Mi vida cambió. Entonces ahora la gente me pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué tu hermana o tu mamá están en el hospital y tú estás tranquilo? Sí tienes pesar, pero estás tranquilo, no actúas como los demás. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Entonces, ¿que Jesús no existió? Si Jesús me cambió. Tienes que combatir todo eso, hermano, porque hoy hay gnósticos también que dicen eso, que Jesús no existió, que Jesús no sirve, que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, que Jesús no se murió en la cruz, que Jesús lo robaron de la tumba. Muchas cosas dicen y seguirán diciendo. Pero las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Terminamos, 1 Corintios 15:1. Con eso vamos a terminar. Dice ahí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Cuál es el evangelio? Lo sigue diciendo ahí Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Obviamente, Pablo fue discipulado. ¿Por quién? Por los apóstoles. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién vio eso? Los apóstoles. Gálatas dice que él fue a Jerusalén. Y es que eran considerados las columnas, Pedro, Jacobo y Juan. Fíjate bien. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Dice la ley, el testimonio de 2 o 3 testigos es verdad. ¿Había más de 2? De los cuales muchos viven aún y otros ya. Después apareció a Jacobo. Jacobo ahí es Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo te apareció, Pablo, si no existió? ¿Cómo pueden refutar eso? Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Si habéis creído, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjate bien lo que estaba pasando ahí, otra vez, problemas, maestros. Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, estamos mintiendo. Nuestra predicación es como todas. Que aquellos que predican que María siempre pura y al cielo, esa es una mentira. Pero si Cristo no resucitó, estamos igual que ellos. Vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, ¿qué quiere decir? No tiene fundamento doctrinal. La fe que profesamos si Cristo no resucitó, el fundamento de toda comunión doctrinal, ¿cuál es? Jesús. Y somos hallados falsos testigos. ¿Qué dijo Juan? Yo lo vi, yo lo palpé y por eso testifico. Entonces aquí, si no resucitó, tu testimonio es falso, Juan, porque no es cierto. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? O sea, somos los más dignos de lástima. Porque estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Si Cristo no existió y si Cristo no resucitó, estás perdiendo el tiempo. Más ahora, ahí lo pone, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por qué testificas hoy de Cristo? ¿Por qué le predicas a otro de Cristo? Porque el verbo de vida se te manifestó. Lo conoces ahora, vive en tu corazón. Entonces tú dices, yo creo en Él. Y aunque no le he visto, pero su Espíritu Santo mora en mi corazón. Entonces se me manifestó la vida. Ahora vives la vida Zoe, la vida de Dios, que es la que predica y la que predicamos todos, Cristo. Vamos a orar, hermanos.